Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Un día más miramos de acercaros al pasado, presente, futuro. Porque estoy convencido que todo está entrelazado. Bueno, tengo un reto que es muy potente, ¿eh? Ya lo veréis en el canal de YouTube. Bueno, momento de saludar al profesor Felipe Botalla. Profesor, buen día, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Ferran. Nada, muy bien y muy agradecido por estar en tu programa. Gracias. Agradecidos nosotros de contar con el lujo de investigador, escritor, hombre, también de la pedagogía, de la formación en escuelas de negocios, que todo recombinado pues da esta excelencia que tanto anhelamos a veces en la política. Profesor Felipe Botalla, ¿qué te parece si, estando en este mes de junio, que se conmemora un aniversario de lo que quizás fue el principio del fin de una invasión por parte de Alemania prácticamente a toda Europa, y me refiero a la Alemania de Adolf Hitler, vamos a recordar aquellos momentos de aquel mes de junio cuando sonó unos versos por la radio que daba instrucciones a la resistencia francesa de que venía un desembarco y era el verdadero? ¿Te parece? Me parece excelente, además es bonito conmemorar estas cosas, claro que sí. Sí, por supuesto. Nos situamos un poco en escena. Una Alemania ocupada prácticamente por la Alemania de Hitler, con sus aliados evidentemente, que se traza un plan de liberación por parte de los aliados y que se empieza gestando, ¿dónde exactamente? Bueno, se empieza gestando digamos, en alto mando, por supuesto, y la primera piedra que se pone en este asunto es en Dieppe, en Francia, donde ellos hacen un desembarco los británicos el 19 de agosto del 42, que fue un desastre. Fue un desastre, lo que pasa que les dio lecciones, o les dio una lección de lo que tenían que hacer en realidad. Es tener más artillería, más aviación y sobre todo una cobertura naval, cosa que no tuvieron, simplemente desembarcaron a la brava, ya que fue un desastre, ¿no? Desde el punto de vista humano, pues murieron muchos hombres y se perdió muchísimo material, y los alemanes pues también sacaron su lección, ¿no? De ello, y ello fue lo que les llevó a fortalecer o montar lo que llaman la Europa Festung, que era la fortaleza europea, ¿no? Es decir, con búnkers y con zonas fortificadas, y a lo largo prácticamente desde Irún hasta Noruega, ¿no? Como el que dice. O sea que fue un poco esto. Entonces, además de todo esto, hay que tener en cuenta que había una presión muy fuerte por parte de Stalin para que los aliados abriesen un segundo frente. ¿Por qué? Porque claro, todo el peso de la batalla en aquel momento lo llevaba Rusia. O sea, el resto de Europa estaba tranquila, no había ningún problema, había tropas acantonadas, pero la guerra estaba en Rusia. La guerra estaba en Rusia, entonces Stalin pidió esto. Claro, Churchill lo desestimó porque no tenía fuerza para ello, no era capaz. Y lo que sí que hicieron los aliados, a partir de ese momento, es en el año 42, la invasión del norte de África, lo que se llamó Argelia, Marruecos y Túnez, ¿no? Concretamente, que luego llevó ya, que eso fue ya al fin del Afrika Korps, que Rommel hizo las retiradas a Túnez. Allí el conglomerado de tropas que llegaron desde Europa, alemanas, más lo que era del Afrika Korps, se convirtió en el ejército África, que se llamaba, que luchó en Túnez, y fue la primera vez que se utilizaron los tanques Tigre frente a los americanos, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí fue ya una retirada hacia Sicilia, con otros combates muy fuertes, y luego hacia el sur y centro de Italia, con Monte Cassino como punto álgido hasta mayo del 44, ¿vale? O sea, todo esto, digamos, sería la película antes de toda esa historia. También... Permíteme, Felipe, porque Hitler y su alto mando, sabían que un día u otro habría un intento de invasión de la Europa ocupada, y empezaron a construir lo que se llamó el Muro Atlántico, que costó unas ingentes cantidades de dinero y recursos humanos espectaculares, ¿verdad? Sí, a ver, como he dicho, iba desde Irún prácticamente hasta Noruega. Lo hacían tropas obreros de la organización TOT, que se llamaba, efectivamente estuvieron construyendo prácticamente desde el año 42, reforzando toda la zona, sobre todo en la zona francesa, vamos a decir, ¿no? Sobre
sobre todo, porque consideraban que desde Calais podría ser el lugar de ataque, o al menos con muchos puntos, ¿no? Y esto lo fueron haciendo durante muchos, bueno, como mínimo un par de años previos, ¿no? 42-43 y parte del 44, claro. Y no solamente el hormigón, sino además también muchas trampas en la propia playa, muchos erizos que llamaban, ¿no? Que se ponían en las playas para obstaculizar el paso de vehículos. Quiero decir que intentaron hacer algo que era realmente difícil, porque claro, es una costa inmensa, es larguísima, estamos hablando de 4 o 5 mil kilómetros, con lo cual es muy difícil, salvo que refuerces algunas zonas donde tú crees que puede producirse realmente un ataque, más que otra. A lo mejor hablar de Burdeos hacia la costa, pues quizás no es tan grave, aunque había la zona de Saint-Laurent y la zona de Saint-Nazaire y La Rochelle, donde habían bases de submarinos, que era una zona importante, por ejemplo, ¿no? Pero era una zona para atacar complicada, porque había que bajar desde Inglaterra hasta el Golfo de León, el Golfo de Vizcaya, perdón, y allí era muy complicado todo aquello, ¿no? O sea, tenía más sentido algo que estuviese cerca de Inglaterra, que podría ser, digamos, el portaaviones como isla, que permitiría un ataque a la fortaleza europea que llamaban los alemanes, ¿vale? Digamos, este sería un poco el contexto. También hay que decir que Normandía, el desembarco de Normandía es algo legendario, ¿no? Como la batalla de las Termópilas o Lepanto. De Lepanto no se ha hecho ninguna película, pero de las Termópilas y del desembarco de Normandía sí. Sin embargo, si lo miras desde el punto de vista batalla, no fue gran cosa en términos humanos, en el sentido de tropas que lucharon. Tiene el efecto anfibio del desembarco en sí, que es un momento muy difícil, pero bueno, como batalla quizás hubo batallas mucho más potentes que Normandía, ¿no? Lo que sí que es cierto que parece abrir una especie de puerta en el sentido de, bueno, pues aquí empieza pues la debacle alemana, ¿no? Y aquí empieza ya pues el atacar Francia y de Francia entrar en Bélgica y Alemania, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Como tú sabes, también el desembarco de Normandía se llama Operación Overlord, o Día D. Overlord, porque es el señor supremo, que a mí me gustaría saber pues de quién se trata, ¿no? El señor supremo. ¿Y por qué? Porque ellos decían que abarcaba muchos objetivos, o sea, no solamente un objetivo de desembarco, un objetivo luego de liberar Francia, y eso tenía su complejidad, ¿no? Como sabes, también fue el día 6 del mes 6 y a las 6 de la mañana, con lo cual ahí lo dejo, ¿no? Hay que decir también que en este aspecto que el tema de Normandía o el tema del asalto a Francia empieza por el teniente general Frederick Morgan, un británico, ya en el año 43. Había ideas, pero vinieron después de Dieppe. Él consideró 4 posibles zonas de desembarco. Una era Bretaña. El problema era que es una península, entonces una península no es difícil de defender. Luego pensó en el paso de Calais, que era el punto obvio, que es muy cerca de Inglaterra. Sin embargo, Calais es una zona que está llena de ríos, está llena de canales, y para una operación anfibia es complicada, muy complicada, y sobre todo para el lanzamiento de paracaidistas, ¿no? Si fuese el caso. Luego quedó Contentin, que es otra península también, y luego quedó Normandía. El tema de Normandía quedaba como más libre. El problema es que no habían puertos, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que había que construirlos, que es lo que hicieron los aliados, ¿no? Construir unos puertos, digamos, de montaje rápido, o más o menos rápido, para poder desembarcar del avituallamiento, la logística, combustible, etcétera, ¿no? Y también decir que, de alguna forma, durante las primeras 24 horas, pues lograron lanzar unas 4.000 lanchas de desembarco, 600 barcos de guerra, entre acorazados, destructores, dragaminas, etcétera, 2.000 aviones, 87.000 soldados y 20.000 paracaidistas, que fueron los primeros en lanzarse. Se lanzaron durante la noche en toda la zona de Normandía, y fueron los primeros en liberar el primer pueblo francés, que fue Saint-Mère-Église, concretamente, ¿no? Frente a 70.000 alemanes. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Siempre se habla de la playa de Omaha, ¿no? ¿Cómo es posible que Omaha pues resistiese de la forma que resistió? Hay que decir que la tropa alemana era una tropa de segunda, sobre todo había muchos voluntarios de origen ruso, muchos que trabajaban en la construcción, y eran tropas, repito, de segunda, quiero decir que no eran capaces de defender aquello. Por eso cayó prácticamente en un día, ¿no? También hay que decir que en Omaha concretamente, que es la gran playa, la de la película, etcétera, estaba defendida por la división 352 de infantería, que era una división fogueada que venía de Rusia, y eran tíos muy preparados. Además hay una anécdota muy curiosa que no sabe demasiada gente, y es que la división 352 de infantería estaba de maniobras. Sin embargo, alguien dijo que tenía que estar en la playa defendiendo la playa. No he sido capaz de encontrar la orden
sino de repente dejan unas maniobras que estaban en marcha y se van y el 6 de junio están en la playa, bueno, el 5 de junio ya están instalados allí, y son los que defienden la playa de Omaha, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y quién dio esa orden? ¿Qué sabían, no? Que esto es uno de los enlaces que yo hago en mi libro Cronos, concretamente, ¿no? Sobre esta división concreta. Ahí pongo bastante información de cómo era esta división, sus mandos y lo que hicieron en aquel momento, ¿no? ¿Vale? Por tanto, al final se decidió Normandía, como he dicho, y con toda esta fuerza de ataque frente a 70.000 alemanes que no eran una fuerza, digamos, de defensa muy importante. También hay que decir que solamente había operativa, habían dos divisiones, una era la 21 Panzer alemana, que era una división que venía de África. La 15 y la 21 división Panzer fueron las dos divisiones que utilizó Rommel en su Afrika Korps, o sea que era una división también fogueada y que estaba entre Caen y Falaise. Por tanto, era la única. Y luego en el otro lado estaba la 12 División Panzer SS, que era una división, la Hitlerjugend, concretamente, que era una división muy potente, muy nueva, pero que estaba bastante al sur, o sea que no podía llegar a la playa enseguida. ¿Vale? Todo esto, ¿qué quiere decir? Que los americanos utilizaron pues 37 divisiones aliadas, de ellas eran 22 americanas, habían 12 inglesas, 3 canadienses, una polaca y una francesa. Todo ello estaba bajo el mando de Montgomery. Esto pudo traer bastantes problemas de mando con Eisenhower, que Eisenhower era el gran jefe de todo. Sin embargo, esta operación concretamente estaba al mando de Montgomery concretamente. La playa se dividió las playas fueron 5, Gold, Sword, que estaban a las órdenes de Inglaterra, con Miles Dempsey, que era un teniente general, Utah y Omaha, que eran las americanas, y las llevaba Omar Bradley, que era un teniente general también, y Juno, que eran los canadienses, polacos y holandeses bajo mando británico. O sea, y lo que pasa es que luego habían 17 sectores en todas las playas, entre todas, digamos. Por ejemplo, cuando tú ves la película de Salvador Ryan, hablan de Dog Green, sector Dog Green. Ese era uno de los sectores que había, por ejemplo, ¿no? Pero habían 17, o sea, las playas están subdivididas, no ya solo los nombres, sino esto. Y recordemos que hablamos de 90 kilómetros entre Cherburgo, más o menos de costa, entre Cherburgo y Le Havre. Le Havre, como sabes, es la desembocadura del Sena, o sea, estamos hablando del este, y Cherburgo está al oeste. ¿Qué quiere decir todo esto? El ataque fue enorme, por supuesto. Fue una sorpresa para los alemanes, a pesar de que que conocían que algo iba a pasar, como tú has dicho muy bien antes. Sin embargo, justamente el 6, Rommel no estaba allí, que era uno de los grandes jefes allí. Estaba en el cumpleaños de su mujer, que era en junio, y el 6 de junio concretamente en Alemania. Y muchos oficiales estaban o de vacaciones o estaban de permiso, y excepto la división 352 que estaba de maniobras, el resto realmente no estaban haciendo nada en concreto, ¿no? Ni siquiera estaban preparados para un ataque. Como he dicho antes, el primer ataque fue por parte de las tropas aerotransportadas, la 101, que era la división, la Screaming Eagle, específicamente, que era una división pues muy fogueada y una división pues muy fuerte americana, y estos son los que, digamos, se lanzaron primero. Muchos de ellos murieron en ríos y murieron en zonas pantanosas, ya que se hundían con un equipo de casi 30-40 kilos, es decir, que se iban al fondo de ríos y de esas zonas pantanosas, como pasaba también en el desembarco. Cuando querían saltar por los lanchones, por el lateral, debido al fuego de las MG, muchos ya se quedaron al fondo, o sea, no podían salir, o tenían que desembarazarse de la mochila, que no era fácil, ¿no? Y menos en aquellas condiciones. Y una cuestión, profesor. Hay cosas curiosas, ¿no? Aquí siempre nos gusta explicar lo que, bueno, al menos creemos que saben muy pocas personas, pero hay un detalle supongo que los servicios de inteligencia, de espionaje, contraespionaje, debían estar a máximos, tanto de un bando como de otro. Pero hay un detalle que, bueno, incluso el que diseñó el crucigrama lo detuvieron la policía británica, porque resulta que en aquellos días justo, si no recuerdo mal, fue publicado por el The Daily Telegraph, que además salió un crucigrama, fíjate qué extraño, casualidad o causalidad, un crucigrama en el cual salían días previos, ojo, al desembarco de Normandía, los nombres de las playas en clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. ¡Qué extraña coincidencia! ¿Podría ser que a través de los crucigramas estaban dando información al bando contrario, por ejemplo? Es una posibilidad que yo también he leído y que seguramente tuvo algo que ver y que llegaba a las personas que tenían que saber leer eso. Claro, si yo no tengo ni idea,
pues bueno, Omaha es un estado americano, Utah también, Juno pues es un dios pagano, Sword una espada, claro, todo esto, Gold, oro, claro, pero quien sabe leer el código sabe perfectamente de qué se trata, ¿no? Seguramente esto llegó a las personas que tenía que llegar. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de todo el tema de la resistencia, ¿no? Esos versos de Paul Verlaine, ¿no? Que decían: los largos sollozos de los violines de otoño hirieron mi corazón como nota en la languidez. Esto lo fue repitiendo la BBC, ¿no? Primero el 1 de junio y luego el 5 de junio, el día previo, ¿no? Se supone que la resistencia a partir de ese momento se ponía en marcha y hacía descarrilar trenes y atacar, pues, cuarteles alemanes, lo que fuese, ¿no? O poner bombas donde hiciese falta. Bueno, a partir de aquí, pues era el toque de salida. También hay que decir que se decidió el 6 porque se supone que previamente había mucho temporal, hubo muy mal tiempo, y una cosa que no se suele hablar, y esto lo sé por un veterano que estuvo en Omaha, el día del desembarco llovía, que eso no se ve en la película, por ejemplo. O sea, estaba lloviendo, con lo cual eso tampoco facilitaba el desembarco, ¿no? De hecho, debido a las bajas y a lo difícil que fue Omaha, los mandos aliados estuvieron a punto de detener la operación, y de hecho Eisenhower tenía ya redactado un texto conforme pues no había podido ser posible desembarcar, y él se culpaba del desastre, y por lo tanto ahí acababa el desembarco en Normandía. O sea que esto estaba preparado, y que no era ninguna tontería. Y en Omaha solamente pudieron acabar en Omaha con los cañones de artillería naval, que es una brutalidad, ¿no? Y fueron los únicos que pudieron acabar con los búnkers porque no había forma de pasar. Y luego la división que había allí, la 352 de infantería, era fogueada, o sea, sabían combatir, venían del frente ruso. Y creo que no eran niños de teta, ¿Hubo algún fallo de cálculos por un bando y por el otro? No sé, porque sabemos que justo en el momento del desembarco hubo un conflicto de intereses entre quien tenía que comunicar, Adolf Hitler, de que parecía que todo apuntaba a ser el desembarco verdadero, porque esperaban fintas de desembarco, era el verdadero, y parece ser que en aquellas horas de aquella mañana estaba dormido profundamente, y se dijo que no se le despertara. Bueno, aquí puede entrar la leyenda hasta cierto punto. Es cierto que Hitler era más nocturno que diurno, esto es cierto. O sea, él a las 4 de la mañana no tenía ningún problema, ni a las 2 de la madrugada. Pero es cierto que parece que había problemas para comunicarle eso, porque además, de hecho, la invasión tenía que ser por Calais, no por Normandía. Por lo tanto, pensaban que era un ataque de distracción para luego llevar a cabo el ataque principal por Calais. Entonces, claro, despertar a Hitler para algo que podía ser una cosa de una maniobra no tan importante, pues no lo hicieron. Eso dicen, ¿no? También hay que decir que Rommel, que era el que realmente llevaba la batuta ahí, el que formó todas las defensas pasivas dentro de las playas, en las playas, por ejemplo, él estaba en Alemania, como he dicho antes, y regresó inmediatamente, pero fue atacado por un avión americano y quedó herido, y entonces quedó fuera de la batalla. Por ejemplo, te puedo decir que había una especie de disputa entre los alemanes, entre Erwin Rommel y Georg von Scheppenburg, que era el máximo responsable del cuerpo Panzer en el oeste. Sin embargo, Erwin Rommel era el jefe del grupo de ejércitos B, que era el que ocupaba toda esa zona. Por ejemplo, Rommel decía que los tanques tenían que estar en las mismas playas para poder repeler el ataque en la misma playa. ¿Por qué? Porque el enemigo llega confundido, llega mojado, no sabe dónde está, hasta que se ponen, digamos, al día, pues pasa un tiempo que él consideraba que tenían que aprovechar para atacar con los tanques en la misma playa, o sea, no dejarles recuperarse. Y tú, Felipe, como experto en la Segunda Guerra Mundial, en tácticas militares, ¿quién tenía razón? ¿Rommel con decir, no, disponemos todas las Panzerdivision en la primera línea de playa, o la retrasamos por la lluvia de bombardeos que les cayeron desde los buques? Sí, sin duda hubo bombardeo por parte de la artillería naval y de la aviación, pero eran hacia adentro. Es decir, Georg von Scheppenburg, el jefe del grupo Panzer Oeste, él defendía la idea de dejarles desembarcar y luego machacarles. Esto es un error para mí gravísimo, porque tú le estás concediendo la posibilidad de una cabeza de puente, una cabeza de playa, con lo cual van llegando refuerzos continuamente. O sea, tú no puedes permitir eso. Yo creo que Rommel tenía razón. Lo que pasa es que no se hizo así. O sea, su idea pues no tuvo éxito, porque Scheppenburg se la vendió a Gerd von Rüsten, que era el comandante máximo del ejército oeste, y él prefirió pues tener las tropas acantonadas a una cierta distancia de la playa, y efectivamente cuando desembarcasen pues ya atacarían.
con lo cual yo creo que fue un error muy importante por parte de los alemanes, muy importante. Que podían haber tenido por lo menos más posibilidades, eso seguro. En el momento que los dejas desembarcar, pues ya permite que se muevan por la zona, y eso no puede ser, hombre, en un combate como ese. Y es verdad que también hubo mucho combate aéreo, pero llegaron fueron combates hacia Caen y hacia Bayeux y Avranches y pueblos ya más, bueno, Avranches estaba en la costa, pero más hacia el interior, digamos, ¿eh? Además causaron muchas víctimas civiles, por ejemplo, mucha destrucción, muchísima. Y no sé si eran tan necesarios esos bombardeos, pero bueno, lo hicieron así. ¿Los alemanes se tomaron en serio, ya incluso cuando estaban en las costas francesas de Normandía, el contingente aliado, o pensabas aún que podía venir una invasión aún más potente por algún otro punto? A ver, se tardó en reaccionar, porque efectivamente el tema de Calais era fundamental, o sea, desde siempre había pensado en Calais. Entonces Normandía, si tú miras el mapa, verás que queda muy hacia el sur de Inglaterra, y hay una distancia en barco, que no está al lado, tienes más de una noche de travesía, más. Claro, Calais son 14 kilómetros, 15 kilómetros, es cruzar en 20 minutos, como el que dice, ¿no? Entonces por lógica tenía más sentido sin ese mapa, pero los aliados decidieron Normandía, y creo que con buen criterio. Eso hay que dárselo a los aliados, que es así, ¿no? Que exacto, fue un buen criterio ese, ¿vale? Y una cuestión, a nivel táctico, ¿cómo es que no estaba minado el estrecho? Porque si llega a estar minado, el desembarco hubiese sido mucho más complicado. ¿Qué pasó que no minaron el mar? Bueno, a ver, es que ellos, lo que era Normandía no era una zona que yo considerase primordial. Así todo te diré que tanto Hitler como Rommel creían que el desembarco sería en Normandía, ¿eh? O sea que ellos ya lo dijeron previamente, fue un comentario de estos de sobremesa que hacía Hitler, y él consideraba que si habría una invasión sería por Normandía, y Rommel estaba de acuerdo en eso, ¿eh? O sea que ellos pensaban esto, pero la gran generalidad, vamos a decir, pensaba en Calais, y era difícil rebatir. Claro, es que ahora lo vemos con perspectiva histórica y sabemos lo que pasó, pero tú estás en el año 43, estás en pleno combate con los rusos, tienes cuidado con Occidente, a ver qué pasa con los americanos o ingleses, a ver Calais, es que tiene sentido, o por lo menos por proximidad tiene sentido, ¿no? Y en el peor de los casos incluso Holanda, ¿no? Que como fue la operación Market Garden ya en septiembre del 44, pero yo creo que tiene sentido, o sea, Normandía quedaba realmente lejos, o sea, representaba un esfuerzo enorme en barcos y en barcazas, llegar hasta allí, era complicado, muy complicado. O sea que ellos eligieron digamos, la opción más compleja. Debían ser momentos sumamente de tensión críticos, angustia, estrés, euforia, ira, porque se decidía de alguna manera el destino de Europa ese día, ¿no? O quizás no se decidía porque ya venía la avalancha soviética apretando a las tropas alemanas, pero a unos niveles prácticamente no vistos hasta entonces. Bueno, a ver, no olvidemos que el 22 de junio del 44 empezó la operación Bagration, que fue una brutalidad de más de 1.200.000 rusos atacando todo el frente alemán, ¿no? Y prácticamente que acabó a finales de julio en las puertas de Varsovia, o sea que para mí esa sí que fue una batalla brutal de una intensidad que no somos conscientes. O sea, repito, el desembarco puede ser muy cinematográfico, pero la operación Bagration yo creo que fue la que acabó con casi 250 divisiones alemanas, ¿eh? Felipe, nos queda un minuto de este interesante tema, recordando lo que no tendría que haber sucedido ni debería volver a pasar jamás, y fíjate lo que tenemos en el este de Europa. Hacemos una segunda parte de, cuando ya las tropas aliadas ya han desembarcado y cómo se ya van posicionando con su estrategia para poner su objetivo hasta la capital alemana del Reichsführer, Berlín. Vale, perfecto. Ningún problema, porque Normandía está dividido en dos, el desembarco propiamente dicho, y luego la batalla de Normandía, ¿no? Que fueron 3 meses. Sí, efectivamente, no hay ningún problema, al contrario, estaré encantado. Supongo que los habitantes, los lugareños, los franceses que vivían allá debían estar, primero, por la ocupación, ya pues las circunstancias de una ocupación de un país enemigo, y después la avalancha de bombas que ya se sabe que a veces esto no respeta al ciudadano humilde y trabajador. No, por supuesto, fueron 35.000 muertos civiles, ¿eh? Que se dice pronto. Murieron más civiles que el desembarco y buena parte de la batalla. Se ocultó esta cifra, ¿no? ¿Perdón? Que esta cifra no se divulgó mucho, se ocultó bastante. No
se habla mucho, pues esto fue cosa de los aliados. Ahí los alemanes no tienen nada que ver. A ver, es cierto que estaban allí y había que sacarlos, pero claro, matar a 35.000 personas a base de bombardeo, porque Caen quedó destrozado, pero destrozado. Es la ciudad más importante que hay en Normandía. Es central, está a unos 30, 40 kilómetros de la playa. Es una gran ciudad y un gran nudo de ferrocarril y de carreteras. Quedó, vamos, aplanada. Sí, brutal. Pues haremos una segunda parte ya con el objetivo puesto en Berlín, porque en Berlín, la batalla de Berlín, sucedieron cosas que muchas personas desconocen y que con el profesor Felipe Botalla desvelaremos. Felipe, como siempre, un placer escucharte y esperemos que estos capítulos no se vuelvan a suceder, aunque hayan extrañas fuerzas detrás que parece que no quieren dejar el planeta tranquilo. Parece. Oye, muchísimas gracias y será un placer cuando tú quieras. Que además recuerdo el trabajo de investigación que hiciste tú y también el profesor Tristán Castell de Pinós sobre lo que aconteció tan extraño y tan misterioso en Montecassino que daría pie a un gran reportaje con algo que la gente se pondría las manos a la cabeza, incluso pienso yo. Felipe, repito, muchísimas gracias. Ha sido un placer, gracias por todo. Adiós, hasta luego. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones.